A ver, ¿qué es la realidad? ¿Y cómo es que todo este universo de colores, de sonidos, de sensaciones que vivimos todos los días, nace de la silenciosa actividad eléctrica que ocurre dentro del cerebro? Bueno, durante 15 años, un neurofisiólogo mexicano, Jacobo Grinberg Seilerbaum, se dedicó a responder justo esa pregunta. Y su respuesta, la teoría sintérgica, podría cambiar por completo la forma en que vemos, pues, todo. Pensemos en esto un segundo, porque es clave. La pregunta que de verdad obsesionó a Greenberg y que es el corazón de su teoría es esta. ¿Cómo es que un simple y minúsculo impulso eléctrico se transforma en la experiencia de ver el color rojo, o en la emoción que da una canción, o en sentir el calor del sol en la piel? Si lo piensas, no hay nada de rojo o de música en una neurona. Entonces, ¿de dónde sale la experiencia? En sus propias palabras, Greenberg nos deja ver esa fascinación que lo movía. La aparición de un percepto, diferente de la actividad neuronal, me intrigó y asombró en un nivel tan profundo de mi ser que decidí dedicarme íntegramente a explorarlo. Para él, esto no era solo un problema científico, era de verdad la búsqueda del secreto de la existencia misma. Ok, para empezar a entender la respuesta de Greenberg, tenemos que hacer algo radical. Desmantelar nuestra idea más básica sobre el universo, que es la naturaleza del espacio. Hay que olvidarse de todo lo que creemos saber sobre el vacío, porque según esta teoría, el espacio es cualquier cosa menos un vacío. El sentido común nos dice que el espacio es eso, un hueco, un contenedor inerte donde simplemente pasan las cosas. Pero la teoría sintérgica postula exactamente lo contrario. El espacio no está vacío, de hecho, está increíblemente lleno. Greenberg le dio un nombre a este tejido del que está hecho el espacio, la látiz. Hay que imaginar que no es un vacío, sino una especie de red o matriz súper compleja que está vibrando con una cantidad de información colosal. Básicamente, es como el sistema operativo del universo. Y esta látiz, ojo, tiene propiedades asombrosas. Por un lado, es holográfica. ¿Qué significa esto? Que en cada puntito, por más diminuto que sea, está contenida toda la información del universo. Por eso, a través de un pequeño orificio se puede ver un universo de estrellas. Además, es superconductora. Un cambio en una parte se siente al instante en todas las demás. Es un campo unificado, vibrante y complejísimo, que contiene toda la información del cosmos. Para poder medir la calidad de esta red, Greenberg creó el término sintergía, que viene de síntesis y energía. A ver, para entenderlo fácil, imaginen un lago perfectamente en calma, como un espejo. Eso sería alta sintergía, pura coherencia, algo invisible para nosotros. Ahora, si lanzamos una piedra, las ondas y las distorsiones que se forman son zonas de baja sintergía. Y bueno, según la teoría, esas distorsiones son lo que percibimos como materia y energía. Y esto nos lleva directo a la siguiente pregunta. ¿Cómo encajamos nosotros en todo esto? Si el espacio es una matriz de información, ¿qué papel juega el cerebro? Aquí es donde la teoría se pone todavía más fascinante. Greenberg propuso que el cerebro tiene dos modos de funcionar. Por un lado, tiene un sistema digital, que es como una computadora. Este procesa el lenguaje, los pensamientos lógicos, las ideas, pero, y aquí está lo crucial para la experiencia, también crea un sistema analógico, un campo de energía unificado que él llamó el campo neuronal. Este campo neuronal es, digamos, la suma de toda la actividad de nuestro cerebro. Pero aquí está la clave. No se queda dentro del cráneo. Es una distorsión compleja que el cerebro crea en la látiz del espacio. Es como si el cerebro proyectara una especie de doble energético de sí mismo, una firma única que interactúa directamente con el tejido de la realidad. La idea es todavía más profunda. Fíjense, la mismísima látiz, a través de la evolución, habría creado al cerebro a su imagen y semejanza. O sea, desarrolló una estructura biológica que fuera capaz de imitar sus propias propiedades, para poder comunicarse con ella y al final decodificar la información del universo. Entonces, ya tenemos los dos elementos principales, la látiz del espacio y el campo neuronal que crea el cerebro. Ahora sí, veamos cómo la danza entre estos dos da a luz a la experiencia consciente. Aquí viene el punto más radical y quizás el más difícil de aceptar de la teoría. La experiencia, el color rojo que vemos, la música que oímos, no está localizada dentro de nuestro cráneo. No es un producto final que ocurre entre nuestras orejas. El proceso, según Greenberg, es más o menos así. Paso 1. El cerebro crea el campo neuronal. Paso 2. Este campo interactúa con la látiz del espacio. Paso 3. En ese choque, en esa intersección, se forma un patrón de interferencia, como cuando chocan las ondas en un lago. Y paso 4. Aquí está el secreto de todo. Ese patrón de interferencia no causa la experiencia. El patrón de interferencia es la experiencia. Greenberg lo describe con una metáfora increíblemente poderosa.
Lo que vemos es en realidad el patrón de interferencia activado por nuestro campo neuronal. Estamos inmersos dentro de nuestro propio cerebro observando la pared interna de su movimiento expansivo. O sea, no estamos viendo el mundo allá afuera. Lo que experimentamos es la interacción de nuestro cerebro con el todo, pero desde adentro de esa interacción. Ahora, si nuestra realidad es un patrón de interferencia, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Dónde termina uno y dónde empieza el universo? La teoría nos lleva a conclusiones todavía más extrañas y profundas. Pero a la teoría le faltaba una pieza. Si la experiencia es el patrón de interferencia, ¿quién o qué la está experimentando? Greenberg postuló la existencia de un observador, una faceta de la conciencia pura, que es independiente del cerebro y de la látiz, y que es capaz de enfocar la atención y ser testigo de la realidad que se crea. Y las implicaciones que Greenberg exploró son, bueno, asombrosas, casi de ciencia ficción. Él creía que su teoría abría la puerta a la comunicación directa de cerebro a cerebro, algo que de hecho investigó en su laboratorio. Propuso que al modificar nuestro campo neuronal podríamos teóricamente influir en la gravedad. Imaginó computadoras cuánticas que usaran la propia látiz para procesar información. Todo esto para él era el camino evolutivo hacia una conciencia de unidad. Y así, la teoría de Greenberg nos deja con una pregunta que lo cambia absolutamente todo. Si la realidad que experimentamos es en realidad una danza entre nuestro cerebro y el tejido del universo, ¿cuáles son los verdaderos límites de nuestra conciencia? ¿Qué podríamos llegar a ser si aprendiéramos a modular conscientemente esa danza? Quizás la realidad no es algo que simplemente observamos, sino algo que estamos creando a cada instante.